Me siento hablando de historia, me siento hablando de literatura, me siento hablando a veces de la memoria colectiva y de los dramas sociales, pero cuando vengo a Cali descubro por fin que todas estas historias son historias personales, son historias íntimas y tienen que ver con mi vida y tienen que ver con mis amigos y tienen que ver con los años que he pasado aquí conversando con ellos. A Pepe, muchas gracias por mencionar y por traer el recuerdo de Estanislao esta noche, porque yo estoy seguro que sin Estanislao, sin su conversación, sin su ejemplo de pasión, de rigor, de lucidez y de compromiso, yo no habría encontrado un camino para dedicarme a la literatura y para escuchar esas historias que querían hablar en mí. Y muchas gracias por recordarme lo antiguo y lo hermoso de nuestra amistad. Y a Alberto, que se ha metido en la grande, porque cuando presentemos el año del verano que nunca llegó, va a tener que encargarse de algunas cosas, y él sabe por qué. Muchísimas gracias por la hermosa sorpresa de estas canciones y por supuesto muchísimas gracias al grupo que las ha cantado y interpretado, porque me hicieron sentir cosas que yo vagamente presentía o sentía de las resonancias de algunos de estos episodios. Por ejemplo, cuando escuchaba esa canción de imploración frente al desamparo, me sentía en presencia de la agonía de Ursúa y de Iglesia Atienza y de lo que tal vez habrían merecido que fuera la música de su despedida en medio de la selva hace siglos. Amparo, muchísimas gracias por recordarme siempre ese consuelo maravilloso que es saber que existe una casa a la que siempre uno puede volver y en la que siempre se siente bien acogido. Y ya he dicho otras veces aquí que esta casa pertenece de una manera muy entrañable a mi vida, desde cuando llegué a Cali a estudiar en la universidad que era esta casa, la universidad, y aunque esa universidad se fue de aquí, la casa siguió viva, yo diría que cada vez más viva, y yo siempre seguí sintiéndome parte de ella, y me alegra mucho estar hoy sintiéndome parte de ella de una manera muy conmovida y muy alegre. Muchísimas gracias. Y bueno, a Andreita y a Nicolás, a Juliana, queridos amigos aquí, que no puedo empezar a enumerarlos porque no les podré contar nada de lo que quiero decir de esta novela, pero muchas gracias a todos por su presencia, por volver a aceptar la invitación a este encuentro. Yo siento como que es bueno que cada cierto tiempo yo venga y rinda un informe de en qué he invertido mi tiempo y a qué he dedicado estas ausencias, ¿no? Porque yo sé que las ausencias siempre son culpables y entonces hay que justificarlas, hay que explicar por qué.
uno se va y anda por allá vagabundeando por el mundo y entonces hay que volver a casa y mostrar algún resultado. Muchas gracias a todos por su presencia y por su amistad. Cuando empecé a escribir estas novelas, que no me atrevía a llamar novelas, porque siempre pensé que las novelas pues están llenas de unos imperativos, de unos esquemas, de unos deberes, de unas pautas, y yo estaba muy seguro de no saber cómo se hacían y de no poder responder a todas esas exigencias, y que menos me atrevía a llamar novelas históricas, porque cuando hay que empezar a responder además ante los tribunales de la historia y de los historiadores, aún más ignorante me sentía y más inepto para responder por todas esas por todos esos deberes. Cuando empecé a escribir estas historias tenía un vago esquema de lo que iba a ocurrir en ellas. Había leído mucho a Juan de Castellanos y había leído mucho algunas crónicas, algunos cronistas y algunos libros de historia y algunas biografías, y sabía vagamente, veía como una nube lo que iba a ser el conjunto de estos libros y en la época, la geografía que abarcaba. Pero por supuesto ha sido más las sorpresas que me esperaban por el camino y los hallazgos que me fueron dados a medida que investigaba más en detalle de qué se trataba todo esto. Y a menudo sigo como a la expectativa de saber qué fue lo que escribí realmente. Yo tengo un amigo muy querido que cuando a veces trato de explicarle algo de lo que he escrito, él me dice, no, tú cállate que tú no sabes lo que escribiste, yo te voy a explicar qué fue lo que escribiste. Y yo creo que los escritores muy a menudo necesitamos de los lectores para saber qué fue lo que escribimos y para saber qué fue lo que quedó finalmente allí. Ahora, no es solamente, digámoslo así, una especulación mía, hay un hermoso ensayo de Paul Valéry, una introducción a la poética, en donde él dice que muy a menudo el que menos sabe qué fue lo que escribió es quien lo ha escrito, porque para el autor una obra terminada es el final de un proceso y está lleno de borradores, de proyectos previos, de intenciones, de arrepentimientos, de correcciones, de desvíos, está tan lleno de pasado que es muy difícil desprenderse de todo ese pasado y ver allí qué fue lo que quedó finalmente en las letras de lo que se escribió. En cambio, decía Paul Valéry, para cualquier lector, la obra terminada es el comienzo de un proceso. No hay nada atrás, entonces tiene los ojos casi que, digamos así, completamente limpios para mirar. Y por eso los escritores muy a menudo estamos tan desvalidos frente a los lectores, porque los lectores sí saben qué fue lo que uno escribió y uno no acaba de saber muy bien qué fue. Y entonces, cuando la suerte ha sonreído y lo que salió es afortunado, pues es muy grato oírle decir a los lectores que las cosas salieron bien. Pero también puede ocurrir lo contrario, que a pesar de los buenos esfuerzos del autor y de sus buenas intenciones, no se haya producido la magia, no se haya producido el milagro, no hayan llegado los dioses a tiempo, y el lector sí que sabrá pronto que ese milagro no ocurrió. Bueno, yo me vi en la obligación de empezar a investigar sobre temas históricos, y cuando uno no es un investigador profesional ni un historiador, al comienzo le cuesta sangre, sudor y lágrimas cualquier dato, y yo buscaba desesperadamente hace 14 o 15 años saber algo más de Pedro de Ursúa para poder contar una historia medianamente decorosa sobre ese personaje, que era un personaje, digámoslo así, de segunda fila en la lista de los grandes prohombres, de los grandes varones de la conquista. Tenía que hablar de él y tenía que escogerlo a él porque él fue el organizador de la segunda expedición al Amazonas y eran las expediciones al Amazonas mi tema.
pero de verdad no encontraba nada, y aquí voy a contar algo que ya conté alguna vez, pero que me gusta recordar. Estuve buscando datos de Pedro de Ursúa en muchas bibliotecas, estuve en España y rebusqué por distintos lados buscando, y encontraba poquísimo. Se sabía que había organizado la segunda expedición al Amazonas, se sabía que había muerto a manos de Lope de Aguirre, y aparecía en los primeros fotogramas de la película Aguirre, la ira de Dios, de Werner Herzog, como el organizador de esa expedición del que Aguirre rápidamente se deshizo, o sea que desaparece en la película casi cuando terminan de aparecer los créditos. Y un día vine a Cali y visité la Librería Nacional de la Plaza de Caicedo, a la que yo había ido muchísimas veces cuando vivía aquí y después de no vivir aquí, y por primera vez me ocurrió subir al segundo piso, a donde nunca había subido, y cuando subí al segundo piso vi que había como unos anaqueles de libros viejos que estaban allí ofrecidos, y no había dado 3 pasos cuando vi en el lomo de uno de esos libros Pedro de Ursúa. Y yo sentí un sobresalto porque había estado buscando datos sobre Ursúa y no encontraba nada, y en el segundo piso de la Biblioteca Nacional estaba esperándome un libro lleno de información muy minuciosa sobre este personaje que había escrito un paisano suyo, y no era exactamente una obra literaria, y no era exactamente una obra de historiografía, era una obra de fidelidad de un paisano a la memoria de un ilustre ser de esas tierras que se había ido para las Américas y no había vuelto nunca. Y el estilo no era muy fácil de visitar, ¿no? Era un libro muy difícil de leer, pero la cantidad de información que había en él era tal que yo me apasioné leyendo desde la información heráldica y desde la información geográfica sobre Navarra y desde la información arquitectónica sobre cómo eran las fortalezas de la época y desde la información técnica sobre la agricultura y todo lo demás, hasta muchos hechos que nadie más se había tomado el trabajo de investigar, pero Luis de Campo no sabía que alguien iba a sacarle el mayor provecho posible a esa historia y a ese libro que escribía, y fue cuando yo encontré ese libro, Pedro de Ursúa de Luis del Campo, cuando tomé definitivamente la decisión de escribir estas novelas. Y más aún, me fue llegando tan copiosamente esa información que al comienzo era tan difícil y tan arduo encontrar, que muy pronto supe que no me iba a alcanzar un libro para agotar toda esa información, y entonces emprendí la tarea aún más temeraria y más, podría decirse, irresponsable, de que no fueran uno sino 3 los libros que contaran esta historia. Proponérselo puede ser fácil, hacerlo es un poco más difícil, pero verlo concluido produce al mismo tiempo un alivio y un cierto espanto, porque ahí han quedado muchas cosas de lo que yo encontré en los libros, pero también han quedado muchas cosas de lo que ha sido mi vida en estos 15 años. Yo creo que si yo hiciera una lectura de estas novelas, ya no rastreando la vida de Pedro de Ursúa, o la vida de Miguel Díaz de Armendáriz, o la vida de Inés de Atienza, o la vida de Lope de Aguirre, o la vida de tantos soldados que dieron su vida en tantos lugares del continente, en ese abrazo de sangre que fueron los comienzos de nuestra cultura, yo podría hacer también un rastreo de lo que ha sido mi propia existencia personal en estos 15 años. Mis viajes a Panamá, mis viajes a Santo Domingo, mis viajes a Perú, mis viajes. Un día me fui solo en una flota desde Quito hasta las orillas del río Coca, y después me fui por el río Coca, por las orillas del río Coca hasta el río Napo, solamente para ver si el sitio donde se unen el río Coca y el río Napo si justificaba la argumentación de Orellana de que no se podía manejar un barco en sentido contrario contra la corriente, que fue lo que Orellana siempre alegó para no volver a recoger a los soldados que había dejado por el camino. Y la verdad es que cuando vi que era un río
que donde se unen esos dos ríos ya tiene una amplitud como de 200 metros, yo me dije, bueno, el argumento no es excesivamente convincente. A lo mejor lo que le pasó a Orellana es que supo que si se devolvía a recoger a los que quedaron, nadie se iba a salvar, porque no habían encontrado provisiones ni siquiera para los 57 que iban en el barco, mucho menos para los 180 que habían quedado en las orillas del río. Y entonces prefirió dejarse llevar por el río y decir que había sido muy difícil volver. El propio Castellanos lo había adivinado así, porque en alguno de sus versos, hablando del tema, dijo que Orellana no había podido volver porque la fuerza de las aguas no se lo había permitido, y añadió en un verso, si la fuerza no fue su propia gana. De manera que él ya había advertido algo y dejó en el decasílabo su confesión de que él tampoco le creía mucho el relato a Orellana. Bueno, una de las cosas que yo quería averiguar, más para mí que para los lectores, era si ese abandono de la tropa que había ido a buscar la canela y no la había encontrado, y que en cambio se había encontrado con la selva, había sido un accidente o había sido una traición. Era una de las muchas preguntas que yo me hacía, pero pues cada vez me hice más preguntas a medida que avanzaba con estas historias, y descubrí que sí, eran unas novelas sobre el siglo XVI, pero por supuesto yo sé que no se agotan en la búsqueda del siglo XVI, porque todo pasado es inasible, todo pasado es improbable, toda reconstrucción del pasado es una hipótesis, y no solo la reconstrucción que hacen los literatos, sino también la reconstrucción que hacen los historiadores. Los historiadores se ciñen muy rigurosamente a los datos que tenemos, pero son mucho más los datos que no tenemos que los datos que tenemos. Luego, toda versión del historiador es una versión fragmentaria, que tiene la enorme virtud de tratar de manejar solo datos confirmados, sin los cuales tampoco la labor del novelista podría avanzar mucho, porque una obra que quiera hablar del pasado y no se ciña a los hechos, ya será una traición al espíritu de la historia. Pero el novelista tiene que tener esa doble actitud de, al mismo tiempo, respetar enormemente los hechos históricos. Para mí es muy importante que el lector sepa que todo lo que yo estoy contando ocurrió, y al mismo tiempo tratar de imaginar cómo ocurrió, aunque los historiadores no lo digan y aunque los documentos ya no puedan demostrarlo. Y entonces el novelista tiene que imaginar, tiene que recurrir a la imaginación, un instrumento que le está prohibido al historiador. Un novelista tiene que redondear con su propia experiencia y con su conocimiento del mundo esos hechos para que sean verosímiles a quien está leyendo. ¿Y qué significa eso? Significan pequeñas licencias y pequeñas travesuras, si se quiere. Por ejemplo, si estos personajes van de Tunja a Santa Fe a caballo, es altísima la probabilidad de que por el camino algún caballo relinche. Y yo creo que el novelista no se puede privar del placer de oír relinchar al caballo, sabiendo que con eso no está alterando el cuerpo de la historia, pero le está dando vividez al relato. Y Marcel Schwob nos enseñó que lo patético de la literatura está en los pequeños detalles, en las pequeñas circunstancias. Y si esas circunstancias no alteran el sentido de la historia, pues por fortuna ahí están, para que el novelista de vez en cuando haga estornudar a algún personaje y de vez en cuando haga que caiga la lluvia sobre la tropa que va cabalgando por un sitio. Y es absolutamente imposible que, si los conquistadores emprendieron el camino desde el río Magdalena hasta las crestas de la cordillera, no se les haya aparecido la niebla en alguna parte, aunque los historiadores no tengan cómo probarlo. Y entonces la literatura se construye de esa manera, y tal vez por eso los lectores finalmente prefieren acercarse a la versión que la literatura les da de los hechos, no porque piensen que los datos del historiador no son fieles, sino porque a todos nos encanta poder imaginar las cosas bien. Y también por otra razón un poco más extraña, y es que a la humanidad le gusta mucho más la ficción que la realidad.
A la humanidad siempre la sedujo más la ficción que la realidad. Es muy posible que la segunda ley de la termodinámica sea pura realidad. Y es muy posible que la ley de la gravitación universal o que la teoría de la relatividad sean la verdad más rigurosa. La humanidad casi siempre tiene esas verdades absolutas como por allá en un segundo plano de su experiencia y de su preocupación. En cambio, la humanidad, buena parte de la humanidad vive muy cómoda en una historia en la que hay cielo, infierno, ángeles, demonios, almas viviendo en el purgatorio. Nos instalamos con comodidad en ese orden mental que es como mucho más rico y más estimulante para la imaginación y que nos permite tal vez intuir de una manera un poco más elástica la complejidad del universo. Todos sabemos mucho más de Don Quijote que de Cervantes. Cervantes existió realmente, fue un cuerpo humano en el mundo, tuvo unos padres, unos abuelos, unos puestos, unos oficios, unos días de desempleo y otros días de cárcel. Don Quijote, según se dice, no existió jamás, pero todo el mundo sabe lo que hizo, lo que dijo, y además todos hablamos de él como de un personaje real, no como de una quimera, ni como de un absurdo. Sancho Panza es uno de los seres más reales que pueblan la memoria humana. Hamlet es uno de los seres más reales que pueblan la memoria humana. Cordelia, ¿no? Julieta, Desdémona, la pobre Ofelia, enloquecida de amor por un hombre más bien extraño y desdeñoso. Son seres en los que nosotros creemos, en cuya realidad nosotros creemos muy profundamente y que además nos influyen en nuestra vida. Esas frases que pronuncian nos estremecen y nos iluminan y nos enseñan cosas. Cuando Romeo dice esas palabras que podría poner uno en los labios de cualquier suicida y sacudir de nuestra carne harta del mundo el yugo de las infaustas estrellas, nos está diciendo cosas muy profundas sobre la vida, sobre la desesperación, sobre el mundo. Entonces, la humanidad tiende a preferir, a veces con injusticia, pero por alguna razón misteriosa, esas verdades de la ficción, que en estos casos, yo por lo menos lo pienso así, no son invenciones irresponsables, ni creaciones arbitrarias, sino que tratan de seguir el rastro de los hechos y condimentarlos un poco con la experiencia de la realidad, con los detalles de la realidad, para hacerlos vívidos y para hacerlos para hacer que la imaginación de los lectores los asimile mejor. De manera que para mí es muy interesante y muy importante el debate que siempre está abierto y que es riquísimo y estimulante sobre cuál es la dosis de la realidad y cuál es la dosis de ficción que son lícitas en este tipo de obras. Y a veces envidio, porque nunca he emprendido una aventura de ese género, a los novelistas que crean obras de pura imaginación. Yo en este caso estaba sometido a una dura servidumbre porque me imponía el serle fiel a unos hechos y poderles decir a ustedes ahora con toda responsabilidad que la inmensa cantidad de los hechos que se narran en estas novelas ocurrieron realmente, aunque si me preguntan si ocurrieron exactamente como yo los estoy contando, les diré que no, que muy posiblemente hay un grado de especulación, de conjetura y de hipótesis en los hechos. ¿Se conocieron así Ursúa e Inés de Atienza? Tal vez sí, tal vez no. Ursúa era muy cercano a la casa del Marqués de Cañete y el sobrino del Marqués de Cañete de verdad había matado al marido de Inés de Atienza. Luego la corte virreinal tenía una deuda con ella, la había dejado viuda y Ursúa terminó conociéndola y enamorándose de ella, de manera que fue muy fácil que por ese camino ocurriera esto. Hay una historia que era muy tentador contar en esta novela, Las serpientes sin ojos, que es la historia del hombre de Aguirre.
Lope de Aguirre es un personaje muy fascinante que ha seducido la imaginación de muchos escritores y de muchos lectores desde hace muchísimo tiempo. Lope de Aguirre es un personaje histórico de una dimensión, de una importancia muy grande, hasta el punto de que yo a veces tengo la sospecha de que difícilmente Shakespeare habría escrito el Ricardo III si por algún camino no le hubiera llegado la historia de Lope de Aguirre, quien acababa de vivir esos hechos en la selva amazónica cuando Shakespeare escribió Ricardo III. Shakespeare era un personaje bastante atento a lo que ocurría en su época y nos dejó una obra, La Tempestad, que es tal vez una de las lecturas más profundas que se hicieron en su tiempo del choque entre Europa y América, y que tiene momentos en los que uno se dice: ¿cómo es posible que Shakespeare supiera esto y lo supiera tan temprano y lo pudiera decir de una manera tan nítida? Cuando uno oye hablar a Calibán y le oye decir a Calibán, porque esto es muy interesante, cuando uno le oye decir a Calibán, hablándole a Próspero: tú me enseñaste tu lengua y ahora tengo que maldecirte en ella, ¿no? Es muy estremecedor que Shakespeare haya tenido una vislumbre tal de cómo había sido ese conflicto entre el mundo europeo y el mundo americano, entre la idea del salvajismo que traía ya Europa, ¿no?, y la idea del mundo natural que encontró en América, y que hasta la palabra Calibán la haya acuñado haciendo un anagrama de la palabra caníbal, que corría por Europa en esos tiempos como un indicio de lo que todos temían que se había encontrado en América. Shakespeare era un personaje extraordinariamente perceptivo, y hasta el nombre, el globo que le puso a su teatro, refleja demasiado bien esa conciencia planetaria que acababa de surgir en Europa con el descubrimiento de América. Antes de ese momento es muy difícil que alguien hubiera hablado del globo en esos términos, pero que ya Shakespeare haya nombrado al gran teatro el globo cuando acababa de llegar al mundo y a Europa la conciencia del globo es algo muy significativo. Y entonces también sé, y cada vez se sabe más, que Shakespeare era alguien muy atento al mundo español y a la realidad española, a la historia española. Shakespeare y Cervantes fueron contemporáneos, casi rigurosamente contemporáneos, y se dice que murieron el mismo día, aunque los calendarios no estaban muy ajustados, el español y el inglés. Y es para nosotros estremecedor que los dos grandes fundadores de la modernidad hayan muerto el mismo día. Tiene como un sentido que trasciende, ¿no?, la mera lógica, y nos tocaría usar las palabras de Borges, algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar, rige, estas cosas. Y ahora se sabe que, si bien no parece que Cervantes haya llegado a saber de Shakespeare, Shakespeare sí supo de Cervantes. Es más, no solo supo de Cervantes, es muy probable, altísimamente probable, o casi seguro, que Shakespeare leyó el Quijote. Y la prueba de que Shakespeare leyó el Quijote no puede ser más inquietante y más fantástica y más llamativa. Hay una obra perdida de Shakespeare que se llama Cardenio, que algún día va a aparecer, porque en estos tiempos aparece todo. Cada 3 meses aparece una nueva copia de la Gioconda hecha por la mano de Leonardo o de alguno de sus discípulos y pintada en el mismo momento en que Leonardo lo estaba pintando, y la realidad es tan elástica que continuamente el pasado se modifica ante nuestros ojos a medida que los hallazgos llegan, y cuando menos pensemos aparece por allá en la biblioteca, en el Museo Británico o en alguna biblioteca perdida, el manuscrito de la obra Cardenio de Shakespeare, inspirada en un personaje del Quijote, que hay mucha gente afanosamente buscando por ahí. De manera que yo no veo improbable que la leyenda de Lope de Aguirre y sus
tropelías y sus atrocidades y sus crímenes, y sobre todo su psicología. Porque la psicología del hombre de Aguirre, como uno la puede deducir de algunas de las historias, la más temprana de las cuales fueron los versos de Juan de Castellanos. Él inauguró el género, ¿no? Él y Francisco Vázquez inauguraron el género, el ciclo de Aguirre, que sigue fascinando a autores de las dos orillas del Atlántico. La psicología de Aguirre es pasmosamente afín a la psicología de Ricardo III, así que por ahí pudo haber alguna comunicación secreta. Esos conquistadores que reunían en sí al mismo tiempo la gallardía, la disciplina, el rigor, casi que la piedad y la fidelidad a la corona y a sus jefes, con la barbarie, la brutalidad, la ferocidad y el horror que caracterizó no solo en América a esos tercios de España, que fueron los mismos que persiguieron a los moros en las cruzadas, y que fueron los mismos que no solo saquearon Tenochtitlan en 1519 y a Cusco en 1533, sino que en el espacio entre esos dos saqueos saquearon también en 1527 la muy sagrada ciudad de Roma, ¿no? Y arrebataron todas sus riquezas y pasaron a cuchillo a buena parte de sus pobladores. O sea, estos bárbaros no eran solamente bárbaros frente a los indígenas americanos, también Europa entera los miraba con cierto terror, y el obispo Fobio escribió un libro denunciando las atrocidades que los tercios de España habían cometido en las guerras de Italia. Y un personaje muy entrañable, que a mí me fascina por muchas razones distintas, Gonzalo Jiménez de Quesada, dedicó los últimos años de su vida a escribir un libro contra Jovio para tratar de refutar todas esas acusaciones que Jovio les hacía a los tercios de España. Y es muy conmovedor que ese libro, escrito por alguien que había participado del saqueo de Roma, como Gonzalo Jiménez de Quesada, y que había estado en las guerras de Italia, no lo haya escrito en Europa, sino que se haya venido a escribirlo pues, en estas tierras, ya en su vejez, y hasta desgloso que en vez de recordar cómo fue su hazaña por el Magdalena y cómo fue su viaje por los llanos orientales y cómo fue su avance por Mariquita y por los cañones del Gualí y del Guarinó, se haya dedicado pues a hablar solamente de las guerras de Italia y a refutar al obispo Fobio. Bueno, en fin, con todo esto, con estas digresiones apresuradas y desordenadas, solo quiero evocar un poco los muchos temas que estas novelas me pusieron a visitar y a analizar, y que algunos lectores han recibido también con entusiasmo, y a veces yo me encuentro con lectores que me tienen algunas hipótesis, ¿no?, sobre cómo eran las relaciones entre Ursúa. Por ejemplo, anoche en Armenia, un muy querido amigo me dijo que había descubierto muchas cosas muy interesantes sobre las relaciones entre Ursúa y Miguel Díez de Aux, su primo, que se vino con él desde España, y que lo acompañó toda la vida con una fidelidad asombrosa, y que estuvo con él en todos los sitios donde estuvo, ¿no? Imagino que aquí en Cali también estuvo, porque Ursúa logró pasar hasta acá cuando iba a ayudar al virrey Núñez de Vela en el Perú, y cerca de aquí se devolvió otra vez para la Sabana, que Miguel Díez de Aux acompañó con mucha fidelidad a Ursúa, y al final, ya a las puertas de la selva, Ursúa cometió la atrocidad de ordenar su ejecución. Y uno de los momentos que para mí fue más difícil contar y que me parece más triste de toda esta historia es cómo este hombre, desnaturalizado por las guerras y por la ausencia y por la distancia, fue capaz de sacrificar a orillas de esa selva y de esa aventura terrible lo último que le quedaba de su infancia perdida. Tal vez por eso me conmueve tanto haber oído aquí cantar
el poema sobre las cosas que se fueron en el barco de la luna, porque ese es el poema que despide a Miguel Díez deAux en la novela y despide esa relación de Ursúa con su primo y menciona ese momento terrible en que un conquistador que lleva años lejos de su tierra y que lleva años lejos de su familia, enfrentado tal vez a un momento de mayor soledad y de mayor dificultad, comete la locura de sacrificar el último lazo que le queda con su pasado y con su memoria. Me alegra mucho venir a presentar aquí esta novela, poderles decir a todos que he terminado esta trilogía y poderles confesar que el haberla terminado no me ha quitado la fiebre de la narración y que ya ando conspirando historias nuevas y inventando y rastreando otros hechos, y que ya he avanzado mucho en la escritura de una novela que todavía, por supuesto, carece de desenlace y le falta mucho para terminar, pero que haber escrito estas más de 1000 páginas de esta trilogía, lo único que ha producido, como siempre suele pasar con las pasiones del arte y con las pasiones de la literatura, ha sido, en mi caso, ganas de más. Espero que eso no sea muy desalentador para los lectores, y una vez más les agradezco mucho su presencia y me ha conmovido mucho esta ceremonia y la hospitalidad, la siempre hermosa y cálida hospitalidad de esta casa.